Entonces, un tamaño de muestras insuficientes van a llevar, por ejemplo, a resultados inconclusos o resultados que van a tener debilidad en la conclusión, ¿no es cierto? Entonces, es importante planificar bien todos estos puntos y sobre todo iniciando con lo que es la revisión de la literatura. Considerando que el proceso inicia con el reconocimiento de que existe un problema o una controversia, es necesario e importante contactarse también con otro tipo de profesionales, ya que uno no tiene el conocimiento completo. Entonces, a veces es importante realizar trabajos multidisciplinarios en el que van a incluir lógicamente los bioestadísticos o estadísticos de pleno. También pueden ser matemáticos. Es importante saber qué trabajos existen para no realizar trabajos iguales, porque si yo tengo en mente un trabajo que ya ha sido realizado, no voy a tener relevancia en el ámbito social. Si yo estoy repitiendo un mismo trabajo, a pesar de que, bueno, a pesar de, aunque existen algunos trabajos que son iguales, pero tienen diferencias en la metodología como tal y pueden aplicar nuevos instrumentos metodológicos, eso sí es diferente. Pero es importante saber qué trabajos existen y para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos revisar la literatura, que incluyen todas las fuentes disponibles. En este caso he tomado prestada esta imagen de la Universidad Central del Norte de Minnesota, que pueden ver ustedes acá la dirección online, ¿ya? Pueden ver acá la dirección online, ¿sí? Y también he tomado prestado algunos conceptos sobre de la Universidad de Ohio, del norte de Ohio, ambas de Estados Unidos. Entonces, ustedes pueden entrar también en esos links y ver que existen webinars que están colgados en sus páginas. Uno de ellos, por ejemplo, dura 40 y algo minutos, en el que describe lo que es la literatura primaria, la revisión de la literatura como tal. Entonces, pueden entrar y revisarlos. Pero brevemente decirles que existen 3 tipos de literatura, ¿ya? Lo que respecta a lo que va a ser la revisión para nuestro proyecto de investigación, en diseño de investigación, que es la literatura primaria, ¿ya? ¿Qué es una fuente primaria entonces? Usualmente una fuente primaria es un reporte escrito o conducido por el investigador de un estudio, es decir, yo lo voy a realizar y yo lo voy a proponer. Es un estudio original o algo que estoy descubriendo, ¿ya? Que consecuentemente tiene resultados de investigación. Incluyen análisis de datos colectados en el campo o en el laboratorio. Algunos ejemplos de ese tipo de literatura podemos mencionar a lo que son las tesis o monografías también, en el que son trabajos inéditos, ya originalmente escritos por una persona. Incluyen los trabajos tesis de licenciatura, tesis de maestría, tesis de doctorado, reportes técnicos como tal, proceedings, conferencias de congresos, por ejemplo, e investigaciones originales publicadas en artículos peer review, revisados por pares. Ya, esa es una literatura primaria y es bastante importante. Entonces, yendo a este tipo de literatura primaria, quería mostrarles, por ejemplo, enseguida les muestro. Vamos a hablar sobre la literatura secundaria, que la literatura secundaria es una descripción
de alguien sobre el trabajo original de un investigador. Por ejemplo, un artículo de revisión sistemática o un metaanálisis. Entonces, en él incluye, resume lo que sintetiza la literatura primaria. Son también artículos científicos, pero no son realizados por la persona, sino que él condensa todas las investigaciones originales, ya que han sido que están posteadas en bases de datos, y hace todo un esquema sistemático para redactar un artículo como tal, que vendría a ser una revisión sistemática, que es más compleja que una revisión bibliográfica o narrativa, o un metaanálisis en el que incluye los datos estadísticos sobre esta fuente sistemática, esta revisión sistemática que se ha realizado. Usualmente es menos amplia que la literatura primaria. Incluyen también los libros, ¿ya? Entonces es importante saber, bueno, qué tipo de libros también vamos a analizar o buscar, ¿no? Porque los libros pueden ser de 1800 y no existe más literatura que esa de 1800. Es súper antigua, pero puede ser muy relevante, por ejemplo, en la taxonomía, ya en el área de la biología, cuando se describen especies, y resulta que esa especie no ha sido descrita desde 1800. Entonces, el libro me va a servir para poder actualizar lo que yo estoy encontrando, porque puede ser una especie nueva de un insecto o de un animal o de una planta, entonces es importante este libro. Esa sería la literatura secundaria. Y por último, tenemos en este gráfico la literatura terciaria, que resume o condensa las versiones de materiales. Es decir, es el material con referencia a una fuente primaria o secundaria, como por ejemplo, tenemos las enciclopedias, tenemos los diccionarios, tenemos libros o textos que han sido escritos y publicados también, que sirven como referencia. Pero detalle, ese tipo de enciclopedias, por ejemplo, no nos vamos a referir a Wikipedia, ya como una referencia bibliográfica como tal, porque Wikipedia, como ustedes saben, es una enciclopedia online, pero cualquier persona puede editarla. Yo puedo editar con el conocimiento que tenga, pero puede ser una experta o puede ser una persona inexperta que está pasando a hacerse la burla de algo y colocar o postear sobre algún tema haciéndome la burla, y cualquier cosa puedo colocar. Entonces eso tampoco es válido citar a Wikipedia. Entonces tienen que ser enciclopedias que son reconocidas, que han sido publicadas, que tienen un número ISBN, etc. ¿Alguna duda hasta ahí? Cualquier cosa, por favor, al chat. Entonces, continuando en ese sentido, quería mencionarles sobre este review, por ejemplo. Este es un estudio realizado en una revista de neuroinflamación sobre el efecto de los probióticos en un proceso de inmunomodulatorio y antiinflamatorio de la esclerosis múltiple. Es un review, pero es sistemático, ¿ya? Es un artículo de revisión sistemática. Entonces, si nos vamos al artículo como tal, quería entrar a eso. El artículo se encuentra acá. Y ya les comparto. ¿Dónde está? Acá. Entonces, en la parte de la introducción de esta revisión sistemática, ustedes van a ver un background en el que menciona todo lo relacionado a lo que es la múltiple esclerosis. Y ahí tienen sus referencias. Entonces, nosotros
Vamos a ir revisando la literatura de este artículo, por ejemplo, pero no solo vamos a encontrar la literatura que ellos están posteando en relación al tema que es la múltiple esclerosis asociada a la respuesta inmunoinflamatoria, sino también a la microbiota, etcétera. Entonces yo puedo ir viendo, leyendo este artículo y veo que va relacionando las referencias. Entonces, tiene varias referencias, hasta aquí vamos 17, 14, 18, 21. Entonces, si nos vamos a las referencias, vamos a ir encontrando otras referencias también que nos van a llevar a realizar la búsqueda y en ese sentido vamos a encontrar más, es como una cadena. Entonces, mencionarles que si bien entramos a un artículo, este nos puede llevar a muchos otros más relacionados al tema. Ese es un tipo de búsqueda o estrategia que nos va a permitir hacerlo en cadena. Pero como ya existen también bases de datos como el PubMed, por ejemplo, del NCBI, entonces yo simplemente colocando los términos inflamación, probióticos, múltiple esclerosis, voy a encontrar todos los relacionados, pero a veces no todos ellos están condensados o van a ir direccionados hacia lo que yo quiero, en cuanto que que es una revisión sistemática, que va a tener muchos y que me puede ayudar, y cada uno de ellos me va a llevar a otras y otras y otras, que puede ser interesante también ese tipo de revisión bibliográfica. Entonces ya va a depender de cada persona hacia dónde quiere apuntar y cuánto quiere llegar. Como pueden ver, este artículo ha utilizado 79 revisiones, perdón, 79 artículos, los ha revisado. Entonces, con eso ha generado esa revisión sistemática que es de tipo secundario, una investigación de tipo secundario. ¿Ya? Eso quería mencionarles en relación a este artículo, que es una revisión sistemática, que podamos hablarla mañana sobre lo que es. Y ahora volvamos a nuestras diapositivas. ¿Hasta ahí alguna pregunta tal vez? ¿Alguien tiene alguna duda? En Sí, fin. doctora. Olenka Farfán pregunta, doctora, disculpe, al realizar una revisión sistemática, ¿debemos incluir casos de reportes? Eso es posible. Mañana les voy a hablar específicamente sobre una revisión sistemática y cómo se la realiza. Bueno, no voy a extenderme en la revisión sistemática porque es bastante compleja, pero eso va a depender porque existen parámetros, ¿ya? En las revisiones sistemáticas, volveré un ratito acá. Por ejemplo, en las revisiones sistemáticas existe lo que se denomina, en las revisiones sistemáticas existe lo que se denomina la metodología como tal, que sigue rígidamente, ¿ya? Criterios de inclusión y las medidas que van a salir. La metodología como tal. Entonces, existen, ¿ya? Estudios o, o estrategias que, por ejemplo, se utiliza el prisma, ¿ya? Que es un reporte que se realiza, ¿ya? Sigue secuencialmente los pasos para realizar una revisión sistemática o metaanálisis. Yo no puedo realizarla como sea, entonces tengo que escoger y hay parámetros como tal. Entonces es bastante rígida en ese sentido y cuidadosamente selecciona los experimentos. Ahí se relatan los métodos de investigación para identificar los estudios. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que les estoy mostrando, han utilizado el PubMed, han utilizado la base de datos de Cochrane, Scopus, Embassy, Web of Science, el Google Scholar y una referencia de lista que sistemáticamente los autores han escogido,
en el que se encuentra. Ahí, por ejemplo, nosotros vamos a ver el esquema que ellos utilizan. Entonces, primero han encontrado los artículos. Han visto que en PubMed tienen 1858, ¿ya? Y ahí van sumando con las otras bases de datos que no se duplican. Tenemos un total de 4.650 artículos. De esos 4.650 remueve lo que son los duplicados. De ahí seleccionan 3.905 situaciones de relevancia para lo que va a evaluar. Saca después 3.791 en relación a solamente los títulos y los resúmenes, que son excluyentes. De ahí selecciona 114 estudios y así va haciendo una identificación, un screening y la elegibilidad. Finalmente queda con artículos para la revisión como tal que le van a servir para su trabajo, en el que va a proponer una hipótesis o resultados, o va a llegar a una conclusión del objetivo que se ha planteado, ¿ya? Y va a incluir 7. De esos 7, 5 pertenecen a estudios animales y 2 a estudios humanos. Entonces, como ustedes ven, es bastante rígido, ¿ya? No puede dejarse llevar por artículos que no son originales, como por ejemplo aquí, artículos no originales, insuficientes datos, diseño no claro, entonces no les sirve. Los resultados vagos, tampoco les sirve, lo desechan. Entonces, si un estudio de caso probablemente tiene una base que tiene datos originales, su diseño está claro, es probable que sea incluido, pero si no, va a ser excluido. Entonces eso va a depender también del criterio, ¿ya? Que el autor vaya escogiendo en relación a todo este esquema que tiene la revisión sistemática. Pero como les digo, no vamos a entrar en detalle ahora porque realmente es bastante compleja y lleva otro tipo de análisis y variables como, no variables como tal, pero reglas, digamos, ¿sí? Se basa en reglas, como por ejemplo una que había escuchado que es una PICUT, que es el problema, la introducción, los resultados, el tratamiento de las muestras, etc. Entonces ahí va, es súper rígida, ¿ya? Si ustedes no quieren llegar a ser tan rígidos en una revisión sistemática, pueden realizar una revisión narrativa o bibliográfica, pero no es tan poderosa como esta, que tiene todos los parámetros bien establecidos, ¿de acuerdo? Ya, continuamos. Porque ya nos hemos pasado 17 minutos y tenemos que continuar. Entonces, vamos al segundo punto, que es el planteamiento del problema como tal. En todo caso, si les queda algunas dudas de lo anterior, por favor, háganmelas llegar, que vamos a ir respondiéndolas con tiempo y en mayor detalle ya para poder avanzar. Porque si nos detenemos punto por punto, bueno, lo más significativo, digamos, no vamos a llegar a terminar. Continuamos con el planteamiento del problema y es la delimitación como tal del problema. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos que ser más creativos y que lógicamente el desarrollo del conocimiento sea más desafiador. En muchas áreas de las ciencias médicas ya existe una información médica considerable, evidentemente, pero eso no significa que ya, no, está todo hecho, no tengo nada, absolutamente nada que hacer, así que no voy a presentar nada, no tengo nada que pensar. No, tenemos que estar curiosos y tenemos que ser creativos en ese sentido, e identificar el problema y delimitarlo sobre todo, porque si no delimitamos el problema no vamos a avanzar. Entonces, según McGuigan en 1978, ¿ya? Es posible plantear un problema utilizando las siguientes estrategias. Entonces, ¿qué estrategia es el mensaje? Dice, cuando existe controversia en resultados contradictorios, en ausencia de datos en una determinada área, en ausencia de hechos aislados cuando no se ajustan con la teoría convencional. Entonces, en un sentido técnico, reconocer lo que implica la identificación de variables es
importante. Y las variables pueden llegar a ser dependientes e independientes. En el contexto clínico en el que ustedes se manejan, porque ustedes son médicos, odontólogos, no sé, uno podría interesarse en el estudio, por ejemplo, de, lógicamente, temas de interés clínico. Entonces, yo estaba pensando en un estudio clínico como el estudio de los bebés con microcefalia asociado a la infección por el virus del Zika. Como ustedes saben, la enfermedad por el virus del Zika es causada por un virus transmitido principalmente por mosquitos del género Aedes, etcétera, etcétera, ¿no? Y el virus del Zika es un flavivirus. Entonces, ha sido identificado por primera vez en monos, en Uganda, en el año de 1947. Después se ha identificado en el ser humano, también en Uganda, pero eso sí en 1952, y en Tanzania, ambos países que se localizan en el África. Entonces, en estos países se han registrado unas epidemias de enfermedad o brotes por este virus. Ya. Posteriormente, estos brotes en los años 60 y en los 80 se han detectado en Asia y en otras partes del África, acompañados siempre como una enfermedad leve. Después le ha seguido un brote en 2007, pero en la Micronesia, ¿ya? Entonces son islas aisladas y ahí han empezado a estudiarlo más porque en la Polinesia Francesa y otros territorios del Pacífico como tal han surgido brotes, ¿ya? Nadie sabía de qué se trataba esa enfermedad. Entonces, en marzo del 2015, lamentablemente en el Brasil ha sufrido un brote tan grande de esta enfermedad que se ha identificado como una infección por el virus del Zika. Y en ese mismo año se ha descrito la enfermedad asociada al síndrome de Guillain-Barré, que ni siempre está asociada, pero la que la han asociado, entonces han estudiado. Entonces, proponiendo o delimitando el problema, quería mencionarles que los problemas pueden ser reconocidos de forma de relaciones. Por ejemplo, bebés con microcefalia asociada a la infección por el virus del Zika y pacientes sin microcefalia. Entonces, en estos pacientes uno puede pensar en las mediciones del cráneo de los pacientes con microcefalia como variables dependientes y las mediciones de los cráneos de pacientes normales como variables independientes. De este tipo de variables, de relaciones que tenemos, se van a desarrollar las hipótesis y nos van a llevar a ya tanto la delimitación del problema como tal, como la generación de hipótesis, que va a ser planteada en el siguiente punto. Entonces, ¿una hipótesis qué es? Una hipótesis va a ser, por lo tanto, lo que vamos a establecer como una relación, ¿ya? Pero una relación que puede ser potencial entre dos o más variables, las cuales a su vez pueden evolucionar o guiar a confirmaciones o generalizar como tal, decir, a todos los bebés que tienen microcefalia están asociados a una infección por el virus del Zika, o todos los pacientes sin microcefalia no tienen Zika. Es una generalización. Yo puedo plantearlo desde ese aspecto, si no tuviese la información previa que me ha delimitado el problema. Pero una vez que se determina a la variable, se procede a las siguientes secciones. En este caso va a ser la formulación de las hipótesis. Entonces, en relación a las hipótesis, nosotros vamos a tener que las hipótesis son el planteamiento de las relaciones en un sentido estricto, que pueden haber una o varias hipótesis, que no existen estudios sin objetivos claros. ¿Por qué? Porque si uno no conoce o no sabe lo que está preguntando, no entiende lo que va a encontrar. Si yo me pregunto cualquier cosa que no estoy entendiendo sin saber el contexto como tal, la situación actual, ni he revisado la literatura, ni me he planteado el problema, ni lo he delimitado, lo que vaya a encontrar, no voy a entender nada, absolutamente nada. Entonces no tiene sentido formularse hipótesis que no voy a saber qué es lo que estoy preguntando. Entonces tengo que delimitar todo eso, que son los puntos anteriores. Por lo tanto, es necesario conocer el contexto del problema y la teoría y lo que nos va a permitir limitar lo que se puede hacer. En relación a las hipótesis,
existen bases también que nos pueden guiar a llevar para proponer las hipótesis, como por ejemplo el resultado de un experimento, las observaciones que se tienen, la charla de un amigo que me dice, ay, sabes que yo también estoy estudiando lo mismo y lo he dejado y resulta que yo he encontrado esto. Y yo también tengo la misma pregunta, el mismo planteamiento y le digo, sabes que yo también estoy haciendo eso. Entonces, ¿qué te parece si vemos nosotros? Entonces, son observaciones también de tus colaboradores, estudios previos. Tengo que ver qué estudios previos existen. Resulta que mi colega también ha realizado lo mismo. Y los principios teóricos. De alguna manera, todas esas características pueden ser examinadas. Entonces, en el resto sobre las mediciones de cráneos microcefálicos de bebés con Zika. ¿Cuál sería la hipótesis propuesta? Y eso les dejo a ustedes. Ustedes pueden ir respondiendo en el chat o pasando al grupo, no sé, y decirme cuál sería la hipótesis propuesta en relación a este tema que les había planteado. Ya, después podemos discutirlo. Por otro lado, en la formulación de las hipótesis, ya tenemos otros parámetros que pueden ser formuladas o planteadas de forma lógica, como por ejemplo, si yo tengo A, entonces conseguimos la forma B. O también de una forma matemática, en términos matemáticos, como la estoy exponiendo aquí, que dice, si tengo una variable dependiente o una variable independiente en Y, que es la variable dependiente, va a estar en función a una variable independiente. Entonces, puedo plantearlo de dos formas, ¿sí? De la forma A o de la forma X y E, digamos, de una forma lógica, perdón, o en términos matemáticos. Un ejemplo sería, por ejemplo, la vacuna contra el virus del papiloma humano. Es decir, la vacuna contra el virus del papiloma humano en pacientes jóvenes disminuye el riesgo de cáncer cervicouterino. ¿Será verdad esto? Bueno, ya se sabe que sí, y de hecho por eso existen campañas, y ya se ha estudiado este problema, y se sabe que cuanto más pacientes jóvenes adquieran la vacuna o se hagan colocar en cierto periodo, por ejemplo en el Brasil es de a partir de los 9 años para las niñas, o 10 años creo, tanto niñas como niños, porque empiezan su actividad sexual a veces muy, muy temprana edad, o muchos de ellos son violados, etcétera, por diversos factores. Entonces, se les coloca este tipo de vacuna ya a partir de los 9, 10 años, ¿ya? Entonces, eso a la larga el riesgo de cáncer cervicuterino, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido se van planteando ejemplos y estudios o problemáticas que sean inéditas, que tengan una racionalidad, ¿ya? Sean efectivos, o que sean claras, tengan simpleza lógica, ¿ya? Que respondan de alguna forma al planteamiento del problema, que sean examinadas y repetibles, y que se expresen en forma cuantitativa y sean de alcance general. Sobre todo, ¿no? Existen estudios que no van a ser de alcance general porque a veces uno realiza una investigación básica y mi investigación básica no me va a permitir obtener resultados que van a ser aplicados de primera mano. No, van a ser la base para estudios clínicos que se van a realizar posteriormente, los cuales se van a basar en mi investigación básica. Entonces, no necesariamente tienen que ser investigaciones clínicas, pueden ser investigaciones básicas, eso va a depender de la persona y el campo en el que se está desarrollando. Es independiente. Eso no significa que no puedas hacer nada porque, no es clínica y es efectiva y la voy a alcanzar ahora, ¿ya? Pero también se tiene que ser cauteloso en la implicación de que esa causalidad cause B, es decir, de que A nos lleve a B, de que la hipótesis puede llegar a ser falsa o verdadera. Si es falsa, si es verdadera, de acuerdo, voy a publicar mis resultados y estoy mostrando que mi hipótesis es verdadera. Si es falsa, no interesa. Yo puedo reformular mis hipótesis o reformular consecuentemente también una teoría, ¿ya?
y que puede ser originado por un tercer factor, el cual resulta responsable del resultado. Entonces, tengo que ver también esos no parámetros, pero estas indicaciones, orientaciones, porque son precauciones que me pueden llevar a resultados falsos o a anular mi estudio. Decir, ay, no me rindo, no he conseguido nada, no he hecho nada, no sirve de nada. No, es posible que sí, sí sea de mucho interés, pero hay que ver después, realizar otros estudios y comprobarlas, ¿no es cierto? Perfecto, ahí vamos bien con las hipótesis. En relación a la selección del diseño de estudio como tal, entonces, he sacado este gráfico de Manterola y Otzen. Les puedo pasar si quieren el artículo, lo tengo, es súper bonito, en el que ellos muestran esta figura, que es una clasificación operacional de los diseños más utilizados en investigación clínica, súper bonita, resumida, interesante ya, de lo que significa la selección como tal del diseño de estudio. Entonces, ha sido publicada en 2013. Y esta sección del diseño de estudio es bastante crucial e importante en los proyectos de investigación, porque además requiere identificar las variables relevantes. ¿Ya? Entonces, en esta figura del artículo de Manterola y Otzen, nos muestra que existen dos tipos de estudios, los observacionales y los experimentales, de los cuales habíamos hablado en la anterior clase, ¿no? Que les decía a grosso modo. Los observacionales, que pueden ser descriptivos y analíticos, ¿ya? Y los experimentales. En los descriptivos vamos a encontrar una serie de estudios que pueden, como ejemplo, el reporte de casos, serie de casos, estudios de corte transversal, estudios poblacionales, estudios correlacionales. Y en los analíticos vamos a tener otro tipo de estudios, estudios de caso y control, estudios de cortes, estudios de pruebas diagnósticas, revisiones sistemáticas que pueden tener metaanálisis o no, o puede describir los fenómenos tal como se presentan de forma natural. Yo no estoy alterando de ninguna forma, simplemente observando, ya observando en un determinado comportamiento en un mismo tiempo. Relacional causal, en relaciones, por eso es correlacional. Si una variable va a estar correlacionada con la otra, va a influenciar a la otra. Si hay una o más categorías, ejemplo, estudio que puede determinar, digamos, el número de casos de cáncer de estómago en un número de personas X, en una ciudad X. Entonces, o la percepción de algún efecto de un medicamento, no sé si percepción, pero la percepción o la idea de, no sé, de algo que está haciendo, no sé, como un político, por ejemplo, ahora en las elecciones. ¿Ya? ¿Qué opinan en relación a la postulación de Pepito Pérez? Ah, no sé, entonces ya puede ser algo correlacionado. Y por otro lado tenemos los estudios longitudinales. Ya, en estos estudios longitudinales, que también son muy usados en el área de la epidemiología como tal, se analiza qué cosa, los cambios que se dan a través del tiempo en determinadas variables, en determinadas categorías que yo quiero estudiar. Puedo estudiar conceptos, puedo estudiar eventos, puedo estudiar sucesos, y tomas solo una muestra y los mide a través del tiempo. Entonces, si yo voy a tener un estudio longitudinal, ya voy a hacer el estudio X en este tiempo, ¿ya? Un estudio de evolución de grupo, y ahí tenemos otros ejemplos como el estudio de corte, la clasificación anterior que habíamos visto, los cambios a nivel del tiempo, etcétera. Permítanme un segundito. Ya, entonces eso en relación a los estudios longitudinales. Ahora vamos a pasar a la identificación de las variables, que es otro punto muy importante también,
porque si no identificamos cuáles son nuestras variables, no vamos a saber qué estamos estudiando. Entonces tenemos que saber qué estamos estudiando. Para eso tenemos que saber qué tipos de variables hay. Y en relación a esta figura que la he tomado de la Universidad de Texas, también de Estados Unidos, que me ha parecido muy didáctica. Existen otras descripciones también que no están acá. A ver, déjenme ver cómo es la binaria, sí o no. ¿Sí? Pero hay muchas descripciones en relación a los tipos de variables. Ahí va a depender de ustedes, o sea, pueden aprender así, que van a tener una noción general también, pero es un mundo igual, pero tiene que quedar bien claro que existen tipos de variables, eso sin duda. Ahora pueden ser cualitativas, cuantitativas, dependientes, independientes, eso va a depender en relación al tipo de estudio también que se esté seleccionando. Dentro de las variables cualitativas, ¿qué podemos tener? Variables nominales, variables ordinales, y en relación a las variables nominales, aquí nos dan ejemplo como el sexo, lo que sería el género en realidad, ¿no? Masculino, femenino. Ya no se utiliza tanto variable de sexo, sino variable de género. El estado civil de la persona, casado, soltero, viudo, divorciado, y puede existir otra alternativa tal vez. En fin, ustedes ya van colocando sus variables, las van en relación a lo que tengan. Ordinales, que pueden ser el estadio 1 de cáncer, por ejemplo. Entonces, en relación a estas variables, tenemos un monte de información que puede ser, que pueden acceder también a través de libros, y es un mundo. Y eso se nada en la parte de estadística. Ya hay metodología de la investigación también. Seguramente va a ser mencionado por el último expositor también, que va a darles la parte de estadística. Y bueno, me voy a preocupar un poco menos por este tipo de variables porque van a llevar con él también, y si no, podemos también verlo al final del curso como tal. Las variables cuantitativas que van a ser de intervalo, ya como por ejemplo la medición de la temperatura en pacientes normales o enfermos que tengan alguna afección. Puede ser una proporción, la tasa del pulso, por ejemplo, la capacidad vital, etcétera. Entonces, son variables medibles, cuantitativas, ya que tienen números, que nos está diciendo, mediciones de bases de cráneo. Si yo estoy midiendo la base del cráneo de un paciente que tiene microcefalia y comparándola con un paciente normal, va a tener un rango. ¿Ya? El paciente normal va a tener una medición X, el paciente con microcefalia va a tener una medición Y. Entonces, eso también eso es un tipo de variable cuantitativa. Y variables dependientes, como por ejemplo las úlceras gástricas. ¿Por qué dependientes? Porque el factor de tener una úlcera, la variable de la úlcera como tal, no va a depender, y gástrica sobre todo, no va a depender de un solo factor, puede ser multifactorial. Entonces ahí puedo estudiar si es fumador, si ingiere, no sé, algún tipo de sustancia que le altera la mucosa del estómago, etcétera, etcétera, y bueno, miles de variables, ¿no es cierto? O un factor biológico, como por ejemplo el Helicobacter pylori, que va a generar una úlcera. Y las variables independientes, entonces ahí puedo tener un medicamento versus el placebo. Entonces, uno es independiente del otro, porque el placebo va a ser administrado a pacientes que yo aleatoriamente voy a elegir, y el medicamento otro tipo de pacientes que no tengan ninguna enfermedad. Obviamente ambos tienen que estar en grupos de control, tienen que ser sanos o sano y enfermo, etcétera, pero les voy a dar el medicamento que yo quiero examinar para ver qué efecto va a tener sobre ese paciente. Determinación de las muestras. Este es un otro punto también muy importante. Súper importante, ¿por qué?
Porque en relación a este tema, ya, no hay que confundir los elementos. ¿Ya? Entonces, las muestras pueden ser obtenidas generalmente en base a ¿qué? Podemos obtener generalmente muestras en base a registros, ¿ya? Que sean y los registros que ya existen, registros por muestreo, o para obtener nuevos registros, o realizar un experimento. Entonces, este grafiquito que lo van a encontrar en el artículo que les menciono acá, ¿qué me muestra? Y yo tengo un pie, el más grande es mi población blanco. En esa población blanco, ya yo voy a tener una muestra del estudio. ¿A partir de qué? De la población que está accesible y la representatividad de estas respecto a la población blanco. Entonces, la población accesible va a ser el conjunto de las personas o los pacientes que pertenecen a la población blanco, que están disponibles para la investigación. Yo no voy a seleccionar mi muestra en base a una población que yo no tengo, que desconozco. Se supone que yo ya tengo que tener un registro y yo ya sé, ya, yo voy a estudiar la depresión o el síndrome de burnout en los estudiantes de 5º grado de medicina de la Universidad X, ¿de acuerdo? Pero resulta que en esa Universidad X y los estudiantes de 5º semestre de esa carrera son 5, ¿ok? Entonces voy a compararlos con otros estudiantes que tal vez sufren mayor estrés, que son 500. Entonces, esa comparación tal vez me va a generar resultados que no me va a llevar a algo concluyente, ¿no es cierto? Entonces, tengo que tratar de buscar una población que me permita o aumentar, ¿ya? Esa muestra de la población accesible y la población blanco como tal, que es mi objetivo, ¿ya? O plantearme otro problema. Ahora, existen diferentes tipos de estudio. En un estudio de caso, por ejemplo, yo voy a describir a una persona con un síndrome que no ha sido identificado o que es identificado 1 en 100.000 millones de personas y que resulta que se está reproduciendo actualmente. Entonces, ya voy a tener un caso y tal vez un hito más y tal vez otro, puede ser, ya de acuerdo, es válido. Pero eso va a depender también del tipo de estudio que yo vaya a generar, ¿de acuerdo? Ahora, según este archivo, perdón, este artículo de por qué investigar y cómo conducir una investigación, él nos muestra, por ejemplo, ¿dónde está? Ay, no lo tengo ahorita aquí para compartirlo, pero bueno, después se los paso. Él nos habla de estudios que pueden llegar, si son epidemiológicos, va a depender. Pueden llegar a ser 1.000 personas, más de 100, más de 5.000. Si va a ser un estudio a nivel nacional, ¿ustedes creen que es representativa una muestra con 50 personas para el objetivo de mi trabajo? No, si yo lo voy a hacer nacional, lo mínimo que tendría que hacer es escoger una población que me permita llevar a un número muestral mayor, ¿no es cierto? No puedo utilizar una muestra tan mínima. Y eso también va a depender, aquí les decía, en este estudio dice, el tamaño ideal, que es recomendación general de Dawson, Saunders and Trapp de 1993. Para calcular el tamaño de la muestra, tenemos que tener representatividad de la población a la que pretendemos posteriormente inferir nuestros resultados. Y tomando en cuenta algunas recomendaciones, como el tamaño ideal de una muestra en investigación médica debe ser en lo posible superior a 100. Ya va a depender del tipo de estudio también, como los menciono.
Estudios de carácter epidemiológico regional, la muestra debe ser de 400 a 500 sujetos, ¿de acuerdo? Si se trata de estudios de carácter nacional, se deben incluir al menos 1000 individuos, ya. En el censo, ¿qué es lo que se tiene? Todo se tiene que registrar, porque si yo solo registro a un número aleatorio, hasta puede ser una prospección, pero no va a ser tan válido como registrar a todos, ¿no es cierto? Entonces, eso también tengo que considerar y va a depender del tipo de estudio que estoy realizando. No necesariamente esto se restringe a las reglas generales o simplemente son recomendaciones. Hay reglas como, por ejemplo, en morfometría, en el estudio de una ala, en insectos transmisores de plagas, como son los triatominos. Entonces, para este objetivo en morfometría se estudian las alas para identificar fenómenos naturales o biológicos, como por ejemplo el efecto de la infección en insectos infectados o no infectados por Trypanosoma cruzi, que es el agente causal de la enfermedad de Chagas. Ahí yo voy a determinar mis variables. Voy a tener, digamos, voy a escoger 5 variables del ala. Ya el ala tiene puntos anatómicos de referencia o intersecciones de las venas. Son las que le permiten volar al insecto, las alas, quiero decir. Esas alas tienen intersecciones de venas, etcétera, etcétera. Y yo selecciono unos puntos anatómicos de referencia. Entonces, si yo selecciono 5 puntitos que me van a dar la conformación del ala, no va a ser una conformación perfecta ni una forma perfecta del ala, pero voy a tener una noción de lo que tiene esa información biológica en relación a la posición anatómica de esos puntos. Yo tengo rígidamente que colectar tantas veces sea el número de variables. Doctora, disculpe, su pantalla no está siendo compartida. Ay, disculpa. ¿Por qué? ¿Y ahora dónde estoy? Uy, perdón. Lo he apagado y no sé por qué lo vuelvo a prender. Perdón. Yo estoy hablando y no estoy. Ahora sí. Marcia. Sí, doctor, ahora sí. Gracias. Ya, entonces les estaba hablando de las muestras, ¿no es cierto? Entonces las variables, la identificación de las variables o de las muestras en este caso, va a estar dependiendo en mi estudio morfométrico de las alas en los insectos que yo estoy estudiando, de infectados y no infectados, en relación al número de puntos que tengo, que son mis variables, ¿ya? Entonces, esa determinación yo ya la tengo clasificada estadísticamente, que va a ser el número de variables, que en este caso 5, multiplicado por 4, que es para un tipo de morfometría que se denomina geométrica. Si es tradicional, va a ser por 2, pero yo ya la tengo especificada, yo ya sé que tiene una base matemática y estadística por detrás. No vamos a entrar en ese detalle, pero brevemente decir, es por 2, ¿por qué? Porque en la morfometría tradicional yo simplemente utilizo en un espacio plano, ¿ya? A más B, digamos. En cuanto que la morfometría geométrica utiliza un espacio cartesiano, que es Y y X. Entonces ahí tengo 2 dimensiones, es bidimensional, y para lo tanto tengo que multiplicarla por 4. Entonces, ¿cuántas variables tengo? 5. La multiplico por 4, lo mínimo de insectos que tengo que tener para mi estudio son 20 insectos. Si yo voy seleccionando más variables, digamos 10, más el 40, 20, ¿ya? Ahora, estadísticamente también sé que 30 es mi número mínimo, de acuerdo, pero es para otro tipo de estudios. Entonces yo tengo que saber qué tipo de estudios es el que estoy seleccionando previamente para también determinar mi número de muestras. Y actualmente también existen páginas que nos ayudan ya a identificar cuántas muestras yo quiero, por ejemplo, para una revisión sistemática, para un 95% de confiabilidad. Entonces yo simplemente digo, ya tengo 600 muestras. Entonces quiero un 95% de confiabilidad, un intervalo de confianza del 95. Ya, entonces ahí coloco mi número total y me va a salir, ya, para este número de población necesitas tanto.
a tal índice de confianza. Entonces, ahí también va a depender los parámetros que yo vaya a utilizar estadísticos. Y el tipo de estudio, que ni todos van a realizar técnicas estadísticas, como los estudios de caso, digamos. Podría aplicar si requiere el caso, pero no necesariamente. Entonces, bueno, eso va a depender mucho. Continuando con la determinación de las variables. Entonces, en relación a la determinación de las variables, tenemos la distribución de frecuencias, que es un conjunto de puntuaciones ordenadas en sus respectivas categorías. Por ejemplo, la edad, el sexo, la estatura, como les decía, el género, ya no se utiliza sexo, estatura, se pueden agregar también aquí las frecuencias relativas o porcentajes y frecuencias acumuladas. ¿Y cómo se va a representar esta distribución de frecuencias? Se va a representar gráficamente. Se puede representar como tablas, como gráficos, que pueden ser barras, tortas, histogramas, en fin. Existen un sinfín ahora y con la ayuda del Excel, sin ir muy lejos, podemos llegar a obtener un gráfico de distribución de frecuencias. Existen otros programas más complejos o estadísticos que nos van a llevar a una distribución de frecuencias también. Y es interesante también poder explorarlos, porque así ustedes se van, ustedes van a ir entrando en ese campo, que a la larga les va a servir bastante para sus trabajos posteriores. Entonces, cuanto más puedan realizar en relación a análisis, va a ser excelente. Ya. También tenemos las medidas de tendencia central, que nos va a permitir observar las medidas en relación a ciertos conceptos estadísticos, como son las medidas de tendencia central, ¿ya? En las medidas de tendencia central tenemos que son la media, ya todos saben lo que es la media, si no saben, bueno, el promedio aritmético de la distribución. La mediana, ¿qué es la mediana? El valor que divide la distribución en la mitad. Yo tengo un grupo de 10, entonces supuestamente el número 5 me va a medir para arriba o para abajo la distribución de la mitad, pero para eso existe una fórmula que me va a permitir identificar la mediana como tal en números pares e impares. También tengo que saber, entonces eso lo llevan también en bioestadística, seguramente van a complementar con la última charla. La moda, que es el valor que más se repite con frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, todas estas medidas de tendencia central que son estadísticas, las tengo que conocer y para eso requiero de estudiar. No voy a simplemente, ya, voy a hacer mi estudio y no me importa quién me lo haga, pero me lo hace. Pero es que tengo que saber también qué es lo que está haciendo esa persona que yo vaya a acudir o vaya a colaborar con él y también aprender y ser curioso, porque también así yo voy a aprender sobre lo que estoy haciendo. Y voy a decir, resulta que las medidas de tendencia central no me sirven para nada. Al contrario, mis datos son van más allá de las medidas de tendencia central y lo que necesito es medidas que me permitan identificar correlaciones o hacer análisis simples estadísticos o lineales o análisis múltiples. Entonces, wow, qué interesante. Entonces tengo que leer también sobre eso y puede ser que un análisis discriminante me va a permitir identificar la respuesta a lo que yo tenía en el planteamiento del problema. Ay, qué interesante, porque resulta que el efecto de este fenómeno que tenía como variable dependiente había sido diferente o está correlacionado con esta otra variable en mayor forma. Entonces, puedo utilizar análisis en componentes principales que son exploratorios o análisis más complejos como los análisis discriminantes o análisis, no sé, más complejos o todavía. Entonces,
ahí yo tengo que ser más curioso e ir más allá de lo que me está permitiendo lo que tengo. Y las medidas de variabilidad también, que son puntuaciones entre las que se encuentran en el rango, es decir, la diferencia entre la puntuación mayor y la menor. O simplemente una razón. No necesito más que saber la relación que hay entre dos categorías. La relación de una enfermedad X en los hombres con relación a las mujeres. Ya no necesito más que eso, una razón. Una tasa, que más se utiliza también en epidemiología. Es una relación entre el número de casos o frecuencias de una categoría y el número total de observaciones, que la voy a multiplicar por 10, la tasa. Una desviación estándar. Ya puede ser que con una desviación estándar consigo obtener algún resultado perfecto, que no es nada más que el promedio de la desviación de las puntuaciones con respecto a la media. Entonces, mi desviación estándar es esta. Entonces, sí existe algún fenómeno aquí porque se está desviando mucho en relación a la media o al promedio aritmético de la distribución. Entonces, hay algo aquí que tengo que explorarlo. O la varianza, también interesante. ¿Qué mide la varianza? La variabilidad de esa variable. Ya tengo una variable que ya la he identificado y digo, uy, en este grupo X mi varianza es más alta que en este grupo Y, que es normal. Wow, interesante. Entonces hay algo aquí. Si son iguales, entonces no hay nada. Entonces posiblemente no hay ningún efecto de lo que yo estoy pensando que podría inducir. Perfecto. Posteriormente se reporta el nivel de significación, ¿no es cierto? Pero también tenemos la estadística inferencial. Y en la estadística inferencial se generalizan los resultados obtenidos en la muestra a la población o al universo. Cuando la muestra es representativa de la población, la posibilidad de cometer errores estadísticos es mínima porque se trabaja con altos niveles de confianza. En este momento, en la determinación de las muestras, es cuando corresponde aceptar o rechazar una hipótesis nula o alternativa. Ya, como les decía, si yo tengo una hipótesis nula, significa el efecto X de lo que estoy estudiando no va a afectar en nada a mi población X. Entonces, ya, de acuerdo, he aceptado mi hipótesis nula, perfecto. O la rechazo. O tengo un resultado en relación a la alternativa. Entonces, esto también es importante verificar, ¿ya? Utilizando la estadística inferencial. Ahí se utilizan, por ejemplo, teorema de Bayes, los test de Monte Carlo, bootstrapping, etcétera, 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 ¿ya? Y obviamente, posterior a esto se reporta lo que significa el nivel de significancia, que es lo que generaliza los resultados de la muestra a los de la población, que no estamos refiriéndonos al valor P. Cuando se reporta un valor de P menor a lo que generalmente se utiliza 0,05, digamos, significa que existe un 95% de posibilidades de generalizar sin equivocarse y 5% de posibilidades de equivocarse. O si yo trabajo con algo más rígido, que es 0,01, entonces ahí voy a tener 99% de posibilidades de generalizar ya mi evento o no, y 1% de posibilidad de equivocarme. Ahí estoy más segura todavía. Entonces, ahí ustedes tienen que ser más críticos también y verificar, voy a utilizar 99%, voy a utilizar 95%, que es lo que más se utiliza, y tengo que ver en relación a eso. Tenemos un minuto, chicos. Aquí tenemos, por último, la evaluación de los resultados de investigación, la relación de los resultados con las hipótesis y la redacción del encontrado. Simplemente quería, bueno, reloj de los estudios, que sería ya la parte final. Reporte sin anotar, porfa. Y bueno, las dudas que tengan ustedes, simplemente redacción de lo encontrado, evaluación de los resultados.
¿Qué es lo que quieren? ¿Alguien está notando? Como en las clases de mi hijo, que los chiquitos tienen a encontrar esa herramienta de anotación y la clase la vuelve un show. Y el profesor termina no viendo nada porque llena la pantalla de garabatos. Pero bueno, chicos, vamos. Entonces, para finalizar, tenemos la evaluación de los resultados de investigación, que es la parte final, pero no menos importante, y la relación de los resultados con las hipótesis, ¿no? La redacción de lo encontrado, que nos va a llevar a una forma de estudio, es decir, vamos a llegar a documentar todo nuestro resultado de todo lo que hemos encontrado, ya, y subiéndolo como un artículo, una nota, etcétera, etcétera. Ya. Y eso también va a depender del tipo de estudio que hayamos elegido para identificar si lo vamos a hacer como una revisión sistemática, como una revisión narrativa, un estudio de caso, etcétera, etcétera. Que hay diversas clases, diversos tipos. Entonces, en relación a esto, me había tomado prestada esta imagen también de la unitforesight.org, es la fuente, ustedes pueden entrar y ver. Lo que se refiere a la imagen del reloj de arena, mostrando lo que es la evaluación de la investigación y los métodos, la evaluación de los métodos y los análisis, que en relación al reloj de arena, o sea, ambos tienen que estar equiparados, porque tanto en la evaluación como en la investigación como en la evaluación, tenemos que generar el conocimiento que sea nuevo, lógicamente, información para que podamos decidir sobre esa novedad que tengamos, que esté enfocado a los investigadores o a las personas stakeholders, lo que se denomina, principiantes, que tengan hipótesis o preguntas clave ya en relación a ambos también. Entonces, es importante identificar todos estos tópicos para que yo pueda generar, ¿no? Después un reporte o publicar mis resultados. Y también hacer recomendaciones o recomendar en base a preguntas claves. Digamos, resulta que mi estudio no ha considerado este sesgo que esta variable X puede estar induciendo en mi objetivo. Entonces, tiene que ser también sincero en relación a lo que está estudiando. Ya no puedo decir, mi estudio no tiene ningún sesgo, es excelente. Uno tiene que ser crítico también y decir la verdad, no mentir, no. Es el inédito mi estudio y no hay otra mentira. Puede haber un estudio, pero que resulte que no eran en la misma especie de animal que yo estaba utilizando y que las otras variables en otras especies animales puedan estar llevando a sesgos. Entonces, yo tengo que ser sincera en eso y crítica, ¿ya? Tampoco tan sincera, no decir, no sirve para nada mi estudio. De algo sirve, obviamente, por algo lo he propuesto y lo voy a publicar también. Y sobre todo si lo voy a publicar en una revista que es revisada por pares, o si es paga, o bueno, aunque no sea paga, pero que sea revisada por expertos, ¿no? Entonces, yo tengo que ser sincera en ese sentido. Ahora, si yo no soy, obviamente otras personas van a ser críticas, que es lo que les decía en la primera clase, que hay que ser crítico en ese sentido. No podemos dejar la crítica de lado, pero tiene que ser una crítica constructiva y positiva, ¿ya? Y tenemos que evaluar nuestro resultado en base a las mediciones que ya hemos tomado, cuando uno está ya listo para analizar los resultados. Entonces, la evaluación también de los datos va a requerir de alguna manera que exista confiabilidad en los resultados que se han analizado. Y este procedimiento también va a ser independiente del hecho de que haya una medición errónea, ¿ya? De lo que yo haya hecho. Entonces,
Los resultados pueden ser de alguna forma reales o no, pero sí o sí tienen que ser reproducibles, ¿ya? Tienen que ser parte del proceso, tienen que tener aplicabilidad, tienen que estar basados en principios matemáticos y estadísticos que me hayan permitido llegar a ese tipo de resultados. No, bueno, eso como les decía también va a depender mucho del tipo de estudio que estoy escogiendo. En ausencia de eso, yo debería, acerca de las diferencias entre grupos, si no tengo tales test estadísticos, digamos, ¿ya? Es decir, de acuerdo, no hice los test estadísticos, pero yo veo que existe una tendencia y que necesito un número mayor de muestras, que me va a permitir concluir estadísticamente, va a ser significativo o no, entre las diferencias de los grupos que estoy estudiando, por ejemplo, entre grupos de tratamiento y grupos control, que son bien diferentes. Bueno, voy a aplicar algún test estadístico en lo posterior, pero para eso necesito mayor número de muestras, pero ya tengo una visión de lo que puede llegar a ser, etc. Ahora, hay estudios que simplemente no aceptan ese tipo de resultados, pero hay estudios que sí, como por ejemplo para realizar estudios de espectroscopía, de espectrometría de masas, perdón. Si yo aplico una técnica de espectrometría de masas, ya para identificar, digamos, la cantidad de veneno en serpientes de la especie A en La Paz y de la especie B en Cochabamba, probablemente yo no encuentre 1000 serpientes de ese tipo A y B, ¿no? Que quiero comparar el tipo de veneno que ambas tienen, aplicando la espectrometría de masas. Pero puedo tener una noción con 5 muestras, que a veces es válido cuando uno va a publicar los resultados, porque ya nos da una noción y no necesariamente necesito aplicar un test estadístico en 5 muestras, pero voy a tener un estudio primario que me va a permitir identificar que de cierta forma esa especie A de La Paz es bastante diferente en su composición proteica en relación tóxica, digamos, en relación a lo que tiene la especie B de Cochabamba. Entonces, interesante, ahí hay un resultado interesante. Tengo 1000 serpientes, 1000 datos de serpientes que me van a permitir, pero yo puedo decir, wow, miren, existe diferencia y bien notoria. Resulta que la cantidad de toxinas que yo he encontrado en el veneno de la serpiente A en La Paz es mucho mayor cuantitativamente en relación a la cantidad de toxinas que hay en B, y hay una que no hay en B. Entonces, pucha, para un próximo estudio voy a tratar de aumentar la muestra y ahí se sugiere. Entonces, ya es interesante. Entonces, ahí son resultados también y no necesariamente se ha aplicado test estadísticos, pero yo ya estoy dando podría ser, ¿no es cierto? Entonces ahí va a depender mucho del tipo de estudio, de lo que yo quiera mostrar a la población con ese tipo de resultados y lo que posteriormente yo vaya a hacer y generar, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, en relación a las relaciones de los resultados con las hipótesis, aquí simplemente el investigador provee la evidencia, como se ha demostrado de análisis de los resultados, ya sea que sí acepta o rechaza la hipótesis que se ha propuesto al inicio. Simple, ¿ya? Y la generalización, ¿no? de la redacción de lo encontrado. Entonces, ahí se comparan los resultados con otros resultados previos o con otros resultados, no sé, que alguien tiene, etcétera, en relación a lo que se ha hecho en la búsqueda bibliográfica. Y bueno, es eso, muchachos. Me he extendido un poco,
o tal vez he sido muy breve en algunos puntos. Les pediría por favor que ustedes realicen sus preguntas hasta el mediodía para que podamos tener una clareza y prepararlo para mañana. Les espero mañana con la parte final del módulo 2. Y bueno, mañana les doy también una tarea breve para que no les quite mucho tiempo en relación a lo que hemos aprendido y ustedes puedan simplemente realizar identificación de algunos puntos en unos artículos que voy a pasarles, que van a ser algo simple para que no se extiendan también, porque todos tienen muchas cosas por hacer y materias, etcétera. Estamos empezando la semana, así que no quiero sobrecargarlos. Les deseo un inicio de semana excelente, un resto del día fantástico. Mil gracias a todos y me voy a despedir porque lamentablemente tengo un webinar y tengo que asistirlo también, pero creo que ya estamos cumpliendo con el horario que se había determinado, que era más o menos 1 hora y media. Así que, bueno, los voy a dejar. Por favor, con Marce. Marce, te dejo. Y bueno, un saludo para todos. Háganme llegar sus dudas. Marce les va a pasar mi gracias, Olenka, Jasmine, Mari, etcétera. Todos estoy viendo el chat aquí. Por favor, háganme llegar sus dudas en relación a lo que quieren, dudas específicas o no, en qué quieren profundizar más, en qué quieren que nos extendamos, en qué quieren ver alguna, no sé, aspectos que ustedes tengan, o tengo este estudio, necesito esto, ¿qué puedo hacer? ¿Ya? ¿De acuerdo? Porque hay muchas, bueno, gracias a Dios, gracias a la tecnología, tenemos muchos enlaces que nos permiten también verificar y yo les puedo pasar artículos, como les había mencionado. Esta presentación se la voy a pasar a Marce junto con la primera que les he dicho el viernes, al igual que la de mañana. Me falta condensarla en PDF y se la paso y aumentar algunas fuentes que, por lo que he visto, no han sido completadas en las diapositivas que tengo. Entonces les voy a pasar también, ¿de acuerdo, chicos? Ha sido un gusto entonces, que tengan un resto del día fantástico y que les vaya bien. Gracias a todos. Permiso. Gracias, Marce. Los dejo entonces. Gracias, doctora. De nada, a ustedes mil gracias. Bueno, muchas gracias a todos por asistir a este segundo curso del módulo 2 de Metodología de la Investigación. Recordarles que mi persona les va a facilitar en el chat de WhatsApp el correo de la doctora para que ustedes puedan hacerle llegar sus dudas. Una vez más quedo agradecido con todos por su asistencia. Que tengan un muy buen día. Hasta luego.